¿Cómo desarrollar una filosofía bíblica de pensamiento? Una filosofía significa cómo poder armarte o qué herramientas debemos usar, ¿sí?, para formar nuestros pensamientos, ¿no? Realmente importantes, porque creo que esta forma de pensar bíblicamente está basada en 3 puntos fundamentales de tu vida y la mía, que la tenemos en cuenta, pero a veces parece que por saberla, por tenerla en cuenta, pasa a ser tan normal que empezamos a descuidarlo. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta para tener una filosofía bíblica de pensamiento, para pensar como Dios piensa, es tener un alto concepto, un correcto concepto de Dios, un alto concepto y correcto concepto de las Escrituras y un correcto entendimiento de quién es el hombre. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Teniendo estas 3 características en claro en tu vida, vas a poder entender cómo piensa Dios y cómo vos podés llegar a pensar como Dios piensa. Amén. Cuando la Biblia dice, hermanos, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo que tengo la mente de Cristo? Entonces, ¿por qué no puedo vivir como Cristo? ¿Por qué no puedo hacer las cosas, ni pensar, ni decidir como Cristo si tengo su mente? ¿Cómo llego a vivir de esa manera? Vamos a ver el primer punto. Para pensar bíblicamente tenemos que tener un correcto y alto concepto de quién es Dios. ¿Y saben quién es Dios? Vamos a Daniel capítulo 4, versículo 35. Uno de los textos que vamos a ver esta mañana, pero vamos a comenzar con este. Ese Dios que nosotros debemos conocer de la manera correcta es el que dice que todos los habitantes de la tierra, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro de Dios. Dios es soberano sobre todo lo que Él ha creado. No hay nadie que detenga su mano. No hay nadie que le pueda decir, ¿y tú qué haces? ¿O tú por qué lo haces? ¿Cómo consideramos a Dios en nuestra vida? ¿Somos aquellos que somos capaces de poner a prueba a Dios? ¿Somos aquellos capaces de decirle a Dios, ¿qué tú haces? ¿Por qué me lo haces? Somos considerados como nada. Pero estamos rodeados de teologías, rodeados de ideologías, de teorías donde dice que tú eres un campeón, que tú mira dentro de tú mismo que hay algo tan bueno, que hay algo siempre tan bondadoso, que tú eres capaz de, que si te miras a ti mismo tú puedes conseguir, que si tú siempre sentado en uno mismo. Y recordemos algo, el problema comenzó en el Edén cuando le creímos a Satanás diciéndole que íbamos a ser como Dios, soberano sobre todo. Así que el correcto concepto de Dios, hermano, es que Dios es soberano sobre todo y nadie le va a poder, ni le dijo, ni le podrá decir qué haces y por qué lo haces. Esta teología que la palabra de Dios nos muestra acerca de Jesucristo es realmente incomprensible, querido hermano. Jesucristo es Dios. Cristo es el Todopoderoso. Jesucristo es el Cordero, amén, pero también es el León que vendrá. Jesucristo es el majestuoso, el dueño de todo, que vimos que no hay quien detenga su mano. Pero cuando Él hablaba de sí mismo, decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Dios que tenemos es Dios que lo conocía todo, pero como humano, el Hijo, ni aún el Hijo sabe cuándo vuelve, cuándo será el regreso. Como hombre tenía sus limitaciones. Se despojó a sí mismo, aunque lo sabía todo. Es el creador del universo y el que lo sustenta todo, pero Él tuvo hambre y sed. Él es el único ser existente que no depende de nada, pero cuando vio y entrando a Jerusalén, lloró, se entristeció. Sus entrañas se compugieron porque les veía como perdidos, como sin pastor. Es ese Dios que, siendo justo, murió por los injustos. Ese es el Dios incomprensible, de manera cabal que vos y yo tenemos que creer. Ese Dios, querido hermano, para poder entenderlo y entender ese concepto correcto de Dios, a veces tenemos que pensar ¿qué no es Dios? Mucha gente dice yo creo en Dios, pero tiene un concepto justamente contrario a lo que es Dios. Y por eso siempre digo, ¿podemos saber de Dios si no estudiamos teología? Sí, podemos saber muchas cosas de Dios sin estudiar teología. Pero el problema es que si no estudias teología, esas cosas que quizás sepas de Dios, que pueden ser muchas, estén equivocadas. Hay mucha gente que tiene equivocado el concepto de Dios, aún
yendo a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es el que va a solucionar tus problemas. ¿Quién es Dios? ¿El que soluciona tus problemas? Porque puedes ser de esos que se acercaron a Jesús por los panes y los peces. Ese no es Dios. Ese no es el Dios que vos debes creer para poder pensar y conocer correctamente a Dios. Como yo ahora digo, bueno, a partir de este domingo, el día lunes voy a empezar a pensar bíblicamente. ¿Sabes cómo sería? Que me levanto el lunes, con la rutina del trabajo, con todo lo que no nos gusta hacer a veces, ir a la facultad, a estudiar, ¿no? Tantas cosas que tenemos que hacer. Me levanto y digo, este día lo vivo para la gloria de Dios. Me levanto. Mientras voy viviendo el día, voy considerando vivir para la gloria de Dios en todas las cosas que tengo que decidir. Y cuando me descanso a la noche, me acuesto y digo, a ver, ¿he vivido para la gloria de Dios? Y si no lo he hecho, tengo otra nueva oportunidad mañana para levantarme y decir, hoy voy a vivir para la gloria de Dios. Me fijaré en el día cómo estoy viviendo, llegaré en la noche y decir, ¿he vivido para la gloria de Dios? ¿Puedo descansar tranquilo que he vivido para la gloria de Dios? Y así sucesivamente cada uno de tus días. Y te vas a dar cuenta que ya no empiezas a vivir tú, sino que ahora lo que vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Como dice el texto. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, facultad, empresa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Una filosofía bíblica de pensamiento nos ayudará a no ir tras una vida carismática. Yo les veo y parecen unos cristianos, dan gusto, hermano, de verles. Pero pensar bíblicamente no te va a llevar a que yo, los pastores o entre los hermanos nos veamos, sino que realmente seamos fieles a su palabra. Porque de ella daremos cuenta de todo lo que hagamos. A Dios. Amén.